Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el funcionalismo de William James. Mi equipo está conformado por Alondra Méndez, Camila Mercado, Leslie González y una servidora, Natalia Rangel. Si queremos hablar sobre el funcionalismo, es muy importante hablar sobre William James, ya que esta corriente psicológica bebe de las fuentes del pragmatismo y la filosofía, poniendo a la conciencia como uno de sus ejes centrales para el estudio del ser humano. Es preciso resaltar que cuando hablamos sobre la conciencia a la luz del funcionalismo en psicología, nos estamos refiriendo a las facultades mentales. Es muy importante hacer esta aclaración, ya que este término, que tiene sutiles variaciones de acuerdo al enfoque y además muy usado dentro de los planteamientos de William James. El funcionalismo en psicología a la luz de William James, para entender un concepto sin importar la disciplina de donde venga, es vital conocer un contexto de nacimiento. Esto nos va a permitir comprender sus implicaciones de un modo más fácil. Es por eso que antes de entrar a esta materia sobre el papel del funcionalismo en psicología, es muy necesario y preciso indagar sobre su origen. Un poco de historia sobre el funcionalismo de William James. William James nació en 1842 y estudió medicina, fisiología y filosofía. Su función influyó en gran medida sus planteamientos psicológicos. James ejerció la docencia, fundó el primer laboratorio psicológico en Estados Unidos. Todo esto lo convirtió en un personaje protagónico en el marco de la psicología norteamericana. Principios de psicología, publicada en 1890, revolucionó las teorías psicológicas de la época. Gracias al estudio de todos los procesos mentales desde una perspectiva evolucionativa. Ligado a todo esto, el funcionalismo en psicología nace como una alternativa al estructuralismo, impregnante de la época. Se puede decir que la publicación del libro de James le abre las puertas al funcionalismo dentro del estudio psicológico. El funcionalismo consiste en una visión fisiológica, empirista y moderna de la sociedad. Toma en préstamo, al menos en principio, la idea del organismo biológico para pensar el colectivo humano como una entidad con necesidades vinculadas a los fenómenos sociales de alguna manera. El funcionalismo es una escuela teórica surgida en Inglaterra del primer tercio del siglo XX, en el marco de las ciencias sociales, especialmente la sociología y la antropología. Parte de la idea de que todos los elementos de una sociedad poseen alguna función significativa en ella y que juegan un rol, incluso si es imprevisible, en mantener la estabilidad o el equilibrio de esta. El funcionalismo desde William James. El funcionalismo es una corriente psicológica que considere que la vida mental y el comportamiento de los individuos se relaciona directamente con la adaptación del mismo en su entorno. La psicología de James era más personal que colectiva y más práctico que teórico, a diferencia de Titchener. El empirismo es una de las bases de la teoría funcionalista. Es una corriente fisiológica del siglo XVIII que busca conocer la realidad a través de la observación de los fenómenos observables. La explicación de los acontecimientos se obtiene para los empiristas mediante la construcción de las leyes generales y las relaciones causales entre fenómenos observables. El positivismo, otra doctrina fisiológica que influyó en la construcción del pensamiento funcionalista, es el positivismo, una escuela sobre teoría de la ciencia fundada comete que comprende una reforma en la sociedad y una religión, constituyente una teoría del saber que no admite otra realidad
que no sean los hechos ni a investigar otra cosa que no sean las relacionadas a los hechos. Las características del funcionalismo, algunas de ellas son estas. En el funcionalismo, el comportamiento se aborda a partir de tres preguntas fundamentales: ¿cómo?, ¿por qué? Y ¿para qué? De las funciones conscientes. Desde el funcionalismo, la conciencia surge como respuesta a una necesidad de adaptación del individuo al entorno en el que se desarrolla. El funcionalismo también planteaba que las causas de la vida psíquica residen en el sistema nervioso. El funcionalismo en la psicología admite que no todos los procesos mentales conducen a la adaptación. Esta es una facultad exclusiva solo de aquellos que están en la esfera consciente. El funcionalismo entiende la actividad del organismo como un proceso global en el que todos los componentes están conectados entre sí. En el funcionalismo se redefinen los conceptos del estructuralismo, representación y sentimiento, y se abordan otros conceptos como motivación y aprendizaje. En el funcionalismo, el objeto de la psicología pasa a ser de la experiencia inmediata para centrarse en la actividad adaptativa desde tres componentes: la estimulación motivadora interna o externa, la situación sensorial y la respuesta frente a la situación sensorial que permitiera modificar efectivamente la estimulación. El funcionalismo fue el precursor de la psicología comparativa. Esta planteaba que las actividades mentales tenían antecedentes evolutivos que venían de otras especies. Dentro de la metodología del funcionalismo se incluían elementos fenomenológicos y del eclecticismo cuando algunos casos particulares lo exigían. Fue así que los límites de la psicología del momento trascendieron sus barreras para abordar investigaciones psicopatológicas y comportamentales, entre otras. Puede considerarse que las raíces del funcionalismo se arraigan en las teorías evolucionistas y en la fisiología de Peirce. De este modo se relaciona la psicología como la capacidad de adaptación del individuo. A continuación les vamos a presentar un video que esperamos sea de su agrado y termine de aclarar todas las dudas que puedan llegar a tener. Es un video un poco más explícito sobre el tema, más detallado sobre la vida personal de William James y de su trabajo en el funcionalismo. Psicoteoría Show de Psicofácil. Bienvenidos al show de teorías psicológicas de Psicofácil. El día de hoy contamos con la presencia de William James, el padre del funcionalismo. Piensa en ser escritor, médico, políglota, mochilero, filósofo, psicólogo, profesor, escritor y padre a la vez. Y haber logrado todo esto padeciendo de neuroestesia, esa patología que te llena de cansancio luego de hacer algún esfuerzo cognitivo y que casualmente tengas una comorbilidad con depresión y problemas físicos constantes. Nada fácil, ¿verdad? Tras del hecho, ser considerado como el padre de la psicología moderna, padre del funcionalismo, el pragmatismo en la filosofía, la psicología religiosa, el asesino de la teoría de Wundt y Titchener, y una base para lo que conocemos hoy como el enfoque cognitivo. Hijo de una familia de doctos intelectuales,
Incluso su hermano triunfó en el mundo de la literatura y las novelas. Sí, su hermano menor es el aclamado escritor de obras magistrales como El retrato de una dama o Los embajadores. Incluso su hermana se conoce como una gran escritora de diarios. Este es William James, una figura enigmática en la historia de la psicología y otro precursor de esta a nivel científico, a quien tenemos como invitado. Buen día, doctor James. ¿Puede usted hablarnos de su teoría? Buen día a todos los espectadores de Psicofácil y es un placer encontrarme el día de hoy en su programa. Mi teoría nace desde el punto de vista evolutivo, bajo la influencia de los escritos de Darwin sobre el origen de las especies, mi formación médica y por uno de los viajes que cambió por completo mi vida, cuando me fui con el famoso zoólogo Luis Agassiz a una expedición en Brasil. Es curioso que Agassiz fue uno de los principales detractores de la obra de Darwin en la que me vi influenciado. Dentro de ese viaje no solo tuve algunas complicaciones médicas, sino emocionales, hasta el punto. Esto me hizo pensar sobre la función adaptativa de las condiciones psíquicas y la mente humana, ya que, si éstas existían, tenían una función evolutiva en el ser. Es decir, si las habilidades cognitivas como la conciencia, el pensamiento, los sentimientos, el aprendizaje, el recuerdo o la creatividad existían, era porque nos ayudan a sobrevivir como especie. ¿Nos puede dar un ejemplo? Claro, debido a que podemos pensar, estamos más capacitados para encontrar comida, evitar el peligro, cuidar de nuestros hijos, etc. Por lo que el estudio de la psicología humana debe centrarse en aquellas funciones útiles para la supervivencia. Es aquí donde surge la escuela del funcionalismo. ¿Y cuáles serían esas funciones cognitivas asociadas a la supervivencia? Bueno, pues yo estaba interesado en el estudio y descripción de la percepción consciente, el libre albedrío, los hábitos y las emociones. El estudio de estas últimas fueron en mayor medida mi aporte más importante a la psicología. Yo estaba más interesado en lo que la mente podía hacer en pro de la supervivencia, que en su estructura, y cuestioné fuertemente al estructuralismo titcheriano. La verdad, lo consideraba un campo estéril de pensamiento en la psicología. Oye, eso es un insulto para mí. ¿Y cuáles fueron sus críticas a dicho modelo? Hagamos de cuenta que la conciencia humana es un flujo de corriente de agua. Podemos estudiar a la corriente aislando las moléculas de agua como hacían los estructuralistas, pero al hacer eso perdemos la naturaleza y la belleza de la corriente en su totalidad. Además, estudiar moléculas en una corriente de agua no nos dirá nada sobre lo que ésta hace. No nos dirá que sirve para conservar el paisaje, darles alimento a los seres vivos, ser hogar de los peces, etc. Del mismo modo, el estudio de los elementos de la mente no nos dice nada de cómo funciona ni de la forma en que nos ayuda a adaptarnos a las demandas de la vida. Por tanto, el objeto de estudio de la psicología para ustedes los funcionalistas no eran los componentes de la mente, sino las funciones de ésta. Pero, ¿cómo era el método de investigación de los procesos mentales? El estudio de la mente se debe hacer bajo múltiples niveles de análisis. Nosotros rechazamos cualquier absolutismo, es decir, estudiar la mente desde un solo nivel, ya que nadie ha tenido jamás una sensación aislada. La conciencia, desde el día de nuestro nacimiento, es una multiplicidad palpitante de objetos y relaciones resultado de la combinación de varios procesos mentales, por lo que aislarla es inútil. Es por esto que la psicología debe valerse de paradigmas múltiples y flexibles como la observación, la introspección, la experimentación o a lo que yo denominé el método comparativo, es decir, la inferencia de actividades mentales en otros modelos como los animales o los pacientes patológicos. ¿Y cómo eran sus experimentos? Bueno, realmente yo no hacía experimentos en la rama psicológica de por sí. Incluso yo nunca me he definido como un psicólogo, más bien me considero un filósofo, que también piensa sobre los conceptos de la psicología. Sin embargo, sí tuve mi laboratorio. Todos hablan de que Wundt creó el primer laboratorio de psicología, pero la verdad, yo ya tenía uno 4 años antes que él.
Este laboratorio lo utilizaba para hacer experimentos a nivel fisiológico. Tal vez por eso no se lo reconoce como laboratorio de psicología como tal. Tampoco realizaba experimentos de por sí, más bien hacía demostraciones aplicadas sobre aspectos psicofisiológicos de la percepción y la sensación para algunas clases, como mi famosa cátedra en Harvard llamada Relación entre Fisiología y Psicología. ¿Y qué encontró en todas esas demostraciones psicofisiológicas? Bueno, dado mi conocimiento en medicina, mi acercamiento a la biología y mi pasión por la teoría darwiniana de los procesos evolutivos, yo creía fielmente en la relación entre los procesos mentales y el cuerpo. Es decir, que las emociones que experimentamos surgen de cambios fisiológicos en respuesta de eventos ambientales. Esta fue mi famosa teoría de la emoción llamada James Lange, porque casualmente el psicólogo danés Carl Lange propuso una teoría similar a la mía. Vaya coincidencia, ¿no? ¿Y de qué trata esta teoría emocional? Hagamos de cuenta que nos fuimos de paseo al bosque y de repente nos encontramos con un oso. El sentido común nos dice que ante ese estímulo sentimos miedo y por lo tanto tenemos una respuesta fisiológica, que en ese caso sería correr. Sin embargo, mi teoría sostiene que cuando vemos el oso corremos y después experimentamos la emoción. Es decir, las emociones provienen de la percepción de cambios corporales y estos a su vez provienen de ajustes fisiológicos del sistema nervioso. Es decir, que nos sentimos tristes porque lloramos y tenemos miedo porque temblamos y no al contrario. ¿Y cómo se genera esa activación fisiológica? Bueno, el estímulo, en este caso visual, se dirige al tálamo, centro de relevo de los estímulos. Luego este se dirige al sistema límbico, el cual da lugar a las reacciones orgánicas a través del hipotálamo y la división simpática del sistema nervioso autónomo, generando la activación corporal, en este caso, preparando los músculos para correr y elevando el ritmo cardíaco. Por último, estas reacciones corporales son enviadas a la corteza cerebral, generando lo que sentimos en la experiencia consciente. Esta teoría fue de gran importancia porque fue la primera en identificar que las emociones no solo se sienten en nuestra psique, sino que también se asocian a estados corporales, siendo esta una explicación integrativa. Posteriormente, Cannon, famoso biólogo de Harvard, publicó críticas importantes a su teoría. Esto a nivel experimental. Aquí es donde se pone bonita la cosa, ya que la ciencia va en constante crecimiento a partir de la crítica y réplica constante. La primera crítica fue que los animales a los que les diseccionaban los nervios de los órganos activados por el sistema nervioso autónomo parecían seguir teniendo respuestas emocionales normales. Es decir, que si cortábamos la conexión entre lo fisiológico y la corteza, los animales aún así seguían experimentando la emoción. La segunda crítica fue que las reacciones fisiológicas que acompañan las diferentes emociones son tan similares que resulta difícil ver cómo una persona puede sentir emociones diferentes. Piensa en el miedo y la furia. Cuando sentimos miedo, tenemos taquicardia, tensión muscular y elevación de la temperatura. Estas mismas sensaciones las tenemos con la furia. La tercera crítica es que los órganos internos responden de forma relativamente lenta como para dar una experiencia sensorial instantánea. Por último, si se induce artificialmente la activación fisiológica a los humanos mediante la inyección de adrenalina, por ejemplo, esta produce una sensación de activación, pero no una emoción. Estas críticas, aunque no falsearon en su totalidad su teoría, sí que la pusieron en duda. En su lugar, la teoría de Cannon sostenía que la información sensorial se dirige simultáneamente a la corteza cerebral, donde se da lugar a la experiencia emocional, y al sistema límbico que desencadenaba las reacciones corporales por medio del hipotálamo y el sistema nervioso autónomo. Esto da a entender que la experiencia emocional física y cognitiva eran simultáneas, pero relativamente independientes. Debido a estas críticas, mis seguidores posteriores defendieron la teoría a nivel experimental,
como por ejemplo Carol Izard, al proponer una hipótesis de retroalimentación en donde la emoción no proviene directamente del lento procesamiento del sistema nervioso autónomo, sino de los músculos faciales. Hagamos un experimento. Sonríe por un instante. ¿Has sentido que se mueven los músculos de su cara? Ahora sonríe con una sonrisa mucho más grande y de felicidad. ¿Te sientes un poco más feliz al sonreír? La mayoría de la gente sí lo siente. Esto se explica porque parte de lo que sentimos se debe a la retroalimentación facial. Es decir, que como dice el dicho popular, ¿nos podemos sentir más felices simplemente sonriendo? Bueno, tampoco quiere decir que te cures de una depresión sonriendo, pero sí existe cierta disposición a modular tu estado anímico expresando cierta emoción. Incluso en un artículo reciente del metaanálisis con más de 138 estudios, donde hicieron este mismo experimento, concluyeron que la retroalimentación facial tiene un efecto significativo sobre nuestro estado emocional, aunque fuese pequeño. Esto da cierta validez al proponer que mi teoría era cierta. Sin embargo, no era completa. Es decir, parte de lo que propuse es una parte de lo que hoy se conoce como la teoría cognitiva acuñada por Ellis, Stanley Schachter, entre otros. Actualmente se concibe que el proceso de la interpretación cognitiva tiene dos pasos: la interpretación de los estímulos del entorno y la interpretación de los estímulos del organismo, resultado de la activación autónoma. Su teoría haría parte de este segundo paso para complementar una experiencia emocional completa, por lo que la estructura emocional se podría plantear de esta forma, con un sistema de retroalimentación y cierta independencia. Correcto, parte de la base de la psicología cognitiva e incluso de los enfoques conductuales parte de este tipo de pensamiento funcionalista. Y esto dio lugar a una corriente muy fuerte de psicólogos como Hall, Carr, Cattell, etc. Y sin hablar de su aporte a la filosofía, ya que también se le considera uno de los padres del pragmatismo, aunque este sea un tema completo para otro video o incluso para otro canal, una especie de filosofácil. ¿Puede usted hablarnos muy brevemente de esta corriente filosófica? Bueno, el pragmatismo también fue aplicado a la psicología y prácticamente trata de lo mismo, de identificar la funcionalidad o la utilidad social que tienen las cosas, las ideas, los pensamientos o cualquier creación humana, es decir, se aplica a cualquier disciplina que investigue sobre algún fenómeno. Esta acción implica un cambio y damos más valor a las acciones que a las ideas, evaluadas científicamente y bajo un marco empírico. Si el estudio, creación de algo, no tiene utilidad práctica, no tiene sentido estudiarlo. Es por esto que yo criticaba tanto a los estructuralistas. Así, las constantes disputas entre racionalistas y empiristas, o materialistas e idealistas, pueden resolverse en torno a la utilidad que tengan estas ideas para resolver problemas reales y concretos. La búsqueda de la verdad se puede resumir bajo la pregunta en el orden práctico: ¿qué diferencia tiene si sigo uno o el otro? Con esta pregunta ya no se busca ver quién tiene la razón, sino la practicidad de esta verdad. Esto también dio paso a la utilidad del método científico en psicología y de centrar el estudio en la ciencia basada en la evidencia. Incluso usted logró condensar todos estos principios de la psicología funcionalista y a su vez pragmática en uno de los grandes libros de la historia de la psicología, llamado Principios de Psicología, que fue todo un tratado de teorías y hallazgos psicológicos, y que fue una guía completa para estudiantes durante muchas generaciones. Sí, fue una agradable obra, en donde incluía estudios a nivel cerebral, como las áreas específicas, las áreas asociadas, los procesos psicológicos básicos, emociones, etc. Fue un libro muy galardonado, pero también criticado. Wundt alguna vez se refirió a él diciendo que era una obra hermosa, pero que no era psicología. Años después, publiqué una versión condensada llamada Psicología, un curso breve, el cual fue muy usado también en las aulas.
tanto que pasaron a llamarlos el James y el Jimmy. En conclusión, su gran trabajo se puede sintetizar en los siguientes puntos. Primero, los procesos psicológicos producen consecuencias en su medio natural, por lo que depende de las personas cómo se afronta una situación. Segundo, los procesos psicológicos tienen una función adaptativa importante. Tercero, se prima el estudio de una psicología científica aplicada. Cuarto, se da relevancia a diferentes aproximaciones metodológicas de la investigación. Muchas gracias por tantos aportes a nuestra área y por ser también un gran precursor de la psicología científica basada en la evidencia. También por poner relevancia a la relación entre aspectos cerebrales, físicos y la psique. Y no está de más agradecerle el surgimiento de escuelas cognitivas. El funcionalismo, más que desaparecer, se diluyó ante la llegada de un nuevo enfoque, el conductismo. O quizás es más correcto decir que un gran número de principios funcionalistas fueron asimilados por el conductismo, ya que el mismo Watson llegó a decir que el conductismo era el único funcionalismo consistente y lógico. Conoceremos su extravagante vida y obra en nuestro siguiente capítulo. Eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que tanto la aportación del video como la información que nosotras aportamos haya sido de su agrado y que haya sido comprensible. Muchas gracias. Listo, niña.